Qué bonito es lo bonito, así como tú. Bienvenidos nuevamente a otro video. Espero estén teniendo un muy bonito día y si no, vamos a trabajar en eso en este momento. Me encantan los lunes. Bueno, depende del día en que estés viendo esto, ya sea martes o miércoles o jueves. Cualquier día me gusta, pero en especial me gustan los lunes porque empieza una nueva semana. O sea, son 7 días con nuevas oportunidades, con nuevas experiencias, llenas de muchas aventuras y nuevas cosas que aprender. Por eso me encantan los lunes. El lunes pasado hablamos de la importancia de nuestros pensamientos. Como les había dicho, hoy vamos a hablar de la manera de cómo cuidar nuestros pensamientos y mejorarlos. Realmente controlarlos para así transformarlos en cosas positivas y así atraer cosas bonitas y positivas también. El lunes pasado hablamos cómo teníamos ciertos pensamientos automáticos. Pensamientos que los tenemos como hábitos y ni siquiera nos damos cuenta que los estamos pensando. Pero bien sabemos que estos pensamientos nos afectan demasiado. De hecho, todos esos pensamientos negativos automáticos que tenemos nos lastiman cada vez que los volvemos a pensar. Y es muy curioso porque los volvemos a pensar, pero ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Estos pensamientos, como habíamos dicho en el video pasado, se crean a base de experiencias ya vividas, que nuestra mente recuerda los buenos y los malos momentos y después lo refleja en las demás situaciones de nuestra vida. Claro, en esos pensamientos influyen más cosas, como nuestra autoestima, nuestro entorno, entre otras. Que bueno, poco a poco iremos hablando cada una de ellas en los videos. Pero primero, el primer paso para cuidar nuestros pensamientos es darnos cuenta de los pensamientos que tenemos. Si no somos conscientes de lo que pensamos y cómo pensamos, ¿cómo podemos ser capaces de cambiarlo? No se puede, por lo cual el primer paso para cuidar nuestros pensamientos es reconocerlos. Y hoy vamos a empezar con eso, cómo reconocer los pensamientos automáticos. Paso número 1. ¿Qué es lo que sientes? Los pensamientos automáticos se detonan cuando pasamos por cierta situación, que a su vez detonan emociones y sentimientos. Cuando pase algo, tenemos que analizar por qué nos sentimos así. Como habíamos dicho, los pensamientos automáticos usualmente son negativos. Por ello, producen emociones y sentimientos negativos también. Ahora que identificaste lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo, normalmente los pensamientos son los que controlan nuestras emociones. Ahora que identificaste lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo, tienes que identificar el pensamiento original que te produjo ese sentimiento o esa emoción negativa. Y esto lleva al paso número 2. Identificar el pensamiento original y sus derivados. Nuestros pensamientos influyen mucho en nuestras emociones y sentimientos. De hecho, un pensamiento puede influir tanto que te puede hacer muy feliz o muy triste. Por eso debemos identificar qué estamos pensando o qué estábamos pensando en ese momento que nos hizo sentir mal. Al identificarlo, debemos de medir qué tanto creemos en ese pensamiento. Por ejemplo, de los pensamientos negativos más comunes son los siguientes. No soy capaz de hacer X cosa o no soy suficientemente inteligente. Es mi culpa que pasen cosas malas, soy inútil, soy tonto. Esto va a salir mal, tengo miedo. Tengo miedo. Incluso hay pensamientos que los disfrazamos inconscientemente, pero siguen siendo negativos. De seguro estás recordando alguno que pensaste, ¿verdad? Ahora, del 0 al 10, ¿qué tanto crees en este pensamiento? Y aunque sea un 1 o aunque sea un 10, tenemos que hacer lo siguiente. Paso 3. Ahora debes de pelear contra lo que has pensado, contra lo que has dicho y lo que has sentido. Tienes que alegar y también enfrentarte. ¿Qué tan real es lo que piensas? Y lo más importante, ¿qué tan útil es lo que estás pensando? ¿Realmente te ayuda en algo pensar de esa manera? ¿Te sirve de alguna manera para mejorar tu vida y ser más feliz? Y realmente la mejor manera para enfrentarte y luchar con tus pensamientos automáticos es buscar pensamientos alternos, que sean más realistas, más racionales y también más positivos.
Les pondré un ejemplo sencillo. Ponemos un vaso muy cerca de la orilla de una mesa y una persona empieza a decir de manera alterada: ¿qué te pasa? Se va a caer porque lo pones ahí, luego te vas a cortar y luego vas a tener que ir al hospital. Y de repente la persona se siente alterada y siente ese pánico irracional incluso. Y bueno, tal vez sea un poco exagerada la situación, aunque realmente pasa mucho. A veces exageramos y dramatizamos cosas muy pequeñas que se pueden resolver muy fácilmente, pero lo hacemos más complejo con nuestros pensamientos negativos y muchos de ellos son automáticos y ni siquiera nos damos cuenta hasta que la situación se hizo más grande y mucho peor. Ahora vamos a analizarlo. Como habíamos dicho, paso 1, ¿cómo se siente la persona? Bueno, pues se siente con ansiedad y con pánico. Ahora paso 2, ¿por qué siente ese pánico, esa ansiedad? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué tan real es que el vaso se caiga de la mesa? Bueno, hay una gran posibilidad que el vaso se pueda caer si una persona pasa y no se da cuenta y lo tira. Pero también hay una posibilidad que no pase absolutamente nada. Y ahora, ¿qué tan útil es pensar esto? ¿Qué tan útil es pensar que se va a caer el vaso, te va a cortar y luego tienes que ir al hospital? En vez de eso, primeramente mueves el vaso, lo pones más adentro de la mesa y después le dices a la persona más que nada como una sugerencia o decirlo como un consejo. Oye, ¿sabes qué? Procura poner las cosas más adentro de la mesa para evitar accidentes. Y es que bueno, como lo habíamos dicho antes, por norma general los pensamientos automáticos son negativos. Aparecen en ciertas ocasiones contextos o estímulos que desencadenan esos comportamientos, que incluso a veces llegan a ser muy irracionales. Tal vez la persona que siente pánico y ansiedad porque caiga el vaso es porque previamente tuvo una experiencia parecida, donde el vaso caía o un objeto se caía y pasaba un accidente. Y su mente se le quedó tan grabado que en las situaciones siguientes, pues bueno, actúa de una manera con miedo, con pánico, con ansiedad, porque esa persona tampoco ha sido consciente de lo que ha pasado en su vida. Y es que es muy importante estar consciente de lo que nos ha pasado y cómo nos comportamos ante situaciones donde nuestros pensamientos automáticos están actuando, porque nos puede afectar de gran manera psicológicamente, tanto como a nosotros como a los que nos rodean. Y esto se aplica en todas las situaciones. Esa persona tiene que cambiar ese sentir y esas emociones que está sintiendo en esas situaciones, actuar de una manera más calmada y un poco más racional. Pero para cambiar su comportamiento, tiene que cambiar sus pensamientos. Pensar que no va a pasar algo más de que se caiga el vaso de la mesa. Y si llega a pasar, puedes saber actuar en el momento, pero no verlo como la única posibilidad. Y ahí es el chiste de todo, que lo negativo que podamos pensar nunca, pero nunca sea la única opción. Como lo vimos en el paso 3, tenemos que tener pensamientos alternos al original y claro, más positivos. Recuerden que para cambiar cualquier comportamiento que tengamos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar ante eso. Sea una persona, incluso sea una situación o cualquier acontecimiento de nuestra vida. Si todavía no tienes muy claro cómo identificar tus pensamientos automáticos, esta es una forma más fácil de identificarlos. Primeramente debemos de saber que nuestros pensamientos se reflejan en toda nuestra vida. Se reflejan en nuestros sentimientos, como habíamos dicho, en nuestros comportamientos e incluso también en nuestras palabras, tanto escritas como habladas. Es por eso que una manera muy fácil de observar cómo realmente pensamos es que un día, desde que te levantas hasta que te duermes, te grabes todo ese día. Cualquier micrófono que tengas disponible, sea el del celular o de cualquier aparato. Es muy importante que te grabes todo el día y después cuando tengas un momento para ti, para estar tranquilo, lo empiezas a analizar cada una de las palabras que estás diciendo. Esto también se puede aplicar cuando estás escribiendo, sean correos o por alguna red social, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, cualquier tipo de red social o cualquier lugar que escribas. O también si tienes algún tipo de diario, es muy importante analizar todo lo que estás escribiendo, todo lo que estás expresando, cómo te expresas, porque todo eso es un reflejo de lo que tienes aquí. Incluso sabiendo que te estás monitoreando a ti mismo, estás más receptivo y también más consciente de las cosas que estás diciendo y
cómo las estás diciendo. El fin de esto es que te des cuenta de cómo piensas, qué tipo de pensamientos tienes y con ello ser más consciente de tus pensamientos y trabajar con ellos para hacerlos más positivos. Y es que, como te había dicho, cuando tú cambias tu manera de pensar, todo tu entorno va cambiando poco a poco porque tú vas viendo las cosas y las percibes y las sientes de una manera diferente. Ahora hay que trabajar en identificar esos pensamientos automáticos que tenemos y por qué los tenemos. Recuerda que en su mayoría los pensamientos automáticos son negativos, así que identifícalos poco a poco y después cámbialos por uno mejor. El próximo lunes te compartiré más maneras para mejorar nuestros pensamientos. Y es que es un trabajo que debemos de comenzar con nosotros mismos. Hoy ya te di varios puntos para mejorar tus pensamientos, como uno de los más importantes es buscar pensamientos alternos al que ya tenía. Y recuerda enfocarlos siempre a lo positivo. De hecho, te diré un secreto. Es más fácil pensar de una forma negativa que de una manera positiva. Y te voy a dar un tip para que seas más consciente de lo que piensas. Tienes que pensar y tener muy en claro que muchas de las cosas que pensamos nos hacen daño. Y eso es por pensarlo en una manera negativa. Y es que analizando un poco, no es muy lógico que nosotros pensemos cosas negativas para hacernos daño, ¿o sí? Que nosotros nos hagamos daño con nuestros propios pensamientos. Y es que, como habíamos dicho, esto pasa porque ni siquiera somos conscientes de lo que pensamos y tampoco porque pensamos de esa manera. Incluso muchas veces no aceptamos lo que sentimos y por ello tampoco lo analizamos. Al aceptar las cosas que estamos sintiendo, también estamos siendo más conscientes de lo que pensamos. Y con ello tenemos más control de nuestros pensamientos, con ello de nuestros sentimientos y por ello tenemos control de nosotros mismos. Nosotros mismos queremos ser felices, ¿o no? Tú quieres ser feliz, yo quiero ser feliz, todos queremos ser felices y todos deseamos que nosotros mismos seamos felices. Entonces, ¿por qué crear lo contrario? Seamos conscientes de nuestra propia felicidad, empezando con esto. Yo soy Karen y espero te haya gustado este video. La verdad estoy muy feliz por compartir estos temas con ustedes. Así que dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales que te pondré aquí abajo en la descripción para mayor contenido relacionado. Sé parte de esta hermosa comunidad para juntos realizar cosas maravillosas. Te deseo un hermoso día y te veo el viernes. ¡Mua!